Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero hacer algo un poquillo diferente. Lo que pretendo hacer es un vídeo en el que yo os voy a presentar a un jugador, os voy a dar unas características sobre él, algunos datos que pueden servir como pistas sobre qué jugador es, y llegado a un punto del vídeo os diré a quién me refiero. Es un poco como el juego este de Pokémon típico de la mitad de los capítulos en el que salía el rollo de ¿quién es este Pokémon? ¡Pikachu! Este rollo. Así que nada, esta es la primera edición. En general, también como pista, no pretendo utilizar a jugadores súper conocidos. También porque aprovecho esto como una oportunidad un poco para hablar de jugadores menos típicos, no los LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden de la vida, sino más bien jugadores que están haciendo algo destacable ahora mismo en la temporada, con el fin de hablar un poquillo de ellos, ¿vale? Así que esto también os sirve un poco como pista. El jugador con el cual voy a empezar este tipo de vídeos no es ninguna superestrella ni mucho menos, ¿vale? Si os gusta esto, por favor, decídmelo debajo porque también me puede servir como pista para saber si realmente vale la pena que siga haciendo vídeos de este tipo. Si es así, pues probablemente intente hacer un juego de este estilo a la semana, más o menos. Y también, evidentemente, agradecería, digamos, ayuda a la hora de darme consejos sobre jugadores que pueden ser interesantes para poner en el vídeo, y tal vez si recibo varias opciones sí que opte por uno de esos. Y ahora ya sí, pues bueno, voy a empezar precisamente con el primer jugador, ¿vale? Me cuesta no decir su nombre porque es eso, como que es un estilo diferente, ¿vale? Para empezar, ¿quién es este jugador? Ahora os pondré unas cuantas pistas, ¿vale? ¿Qué puedo decir sobre él sin pasarme? Para empezar, que es un jugador europeo. Sí que es verdad que ha jugado en la universidad, para aquellos que conocen baloncesto universitario, ha jugado en la universidad en Estados Unidos, pero es un jugador de origen europeo. Todavía está en su contrato de novato. Eso quiere decir que depende un poco del contrato, pero si es un jugador que fue seleccionado en primera ronda, son mínimo teóricamente 4 años de contrato, si no, pues podría ser menos. Pero digamos que eso, que es un jugador que está como mínimo en sus primeros 4 años en la NBA. Ha sido drafteado por los Lakers, ¿vale? O sea, es un jugador europeo que todavía está en su contrato de novato y ha sido drafteado por los Lakers, pero actualmente juega en otro equipo. Este jugador no ha jugado ni un solo partido como titular durante esta temporada. Cuando jugaba en los Lakers sí que llegó a jugar algún partido como titular, pero bueno, eso tampoco es muy significativo. Y el dato más característico y por el cual es más probable realmente acertar a este jugador, si no realmente aún hay bastantes posibilidades, es que este jugador actualmente lidera la NBA en True Shooting, ¿vale? ¿Qué es el True Shooting? El True Shooting es una estadística que se utiliza para combinar, utilizando una ecuación, combinar el porcentaje de tiros de media distancia, de tiros de 2 puntos, el porcentaje de tiros de 3 y el porcentaje de tiros libres, y en base a eso sacar un resultado que va de 0 a 100%, digamos, que habla de eso, del porcentaje de tiro verdadero o de tiro real de ese jugador. Esto, como siempre, es una de estas estadísticas inventadas por los estadounidenses para intentar medir todo, y puede servir como orientación. Evidentemente, que un jugador esté liderando la NBA en True Shooting no significa que sea el mejor jugador o el mejor anotador de la liga. Es evidente que algo está haciendo bien, pero tampoco vamos a volvernos locos por ello, ¿vale? Pero sí que es curioso que este jugador, que como ya he dicho antes no es ninguna superestrella, sea el jugador que esté de primero en la NBA con ya unos 15, 16 partidos, incluso 18 partidos de temporada en True Shooting, ¿vale? Así que nada, ahora os voy a poner una imagen de ese jugador, que es la misma imagen que la de la portada, ese jugador sin que se vea, y vamos a ver quién es, ¿vale? No sé si tenéis alguna idea. Vale, este jugador es Mo Wagner. No creo que os lo imaginarais, es muy poco probable, a menos que supierais que lideraba la NBA en True Shooting, pero creo que para empezar no es una mala opción, ¿no? Vale, ahora os hablaré un poquito de Mo Wagner, ya que hemos hecho todo este paripé, ¿no? ¿Quién es Mo Wagner? Mo Wagner es un jugador de origen alemán que ha jugado en la universidad, como decía antes, en Michigan, y que fue drafteado por los Lakers el año pasado, en 2018, o sea que ahora mismo está en su segundo año en la NBA, con el pick número 25. Mo Wagner es un jugador que el año pasado los Lakers tuvo pocos minutos, de hecho jugó un poco más hacia el final cuando los Lakers pues intentaban perder para tener un pick alto de cara al cambio con Anthony Davis, ¿no? En su temporada como rookie, en 2018-2019, promedió unos 10 minutos por partido, 10,4 minutos, y promedió 4,8 puntos por partido, 2 rebotes, 52% de tiros de 2, o sea, ninguna maravilla en ese aspecto, desde luego, para un jugador que, no lo he dicho, pero evidentemente es un center, es un jugador de 2,11 metros de altura, o sea, estamos hablando de un pivot. Es un 52% de tiros de 2 puntos,
un 29% de triple. Mo Wagner llegó un poco con esa fama de típico europeo stretch big que es capaz de tirar, ¿vale? No sé, es algo que en su primer año en la NBA funcionará mucho, ha tirado por debajo de un 30%, ¿vale? Pero sí que tira un 81% de sus tiros libres, lo cual es un porcentaje muy sólido, sobre todo para un jugador de su tamaño, ¿vale? Pero esta temporada está siendo un rollo totalmente diferente. Mo Wagner fue cambiado a los Wizards básicamente de regalo porque los Lakers querían espacio en el roster y espacio salarial para completar el equipo en torno a LeBron James y Anthony Davis, y Mo Wagner y Zach Bonga eran dos jugadores de la plantilla de los cuales básicamente se libraron y se fueron de regalo a Washington. En Washington está funcionando muy bien, realmente que este jugador les llegara de regalo ha sido mucha suerte para el equipo. Como ya he dicho antes, está muy lejos de ser una superestrella, está siendo el pívot suplente del equipo por detrás de Thomas Bryant, pero en esta temporada, en 19 minutos por partido, está promediando básicamente 12,3 puntos por partido, que es bastante sólido para esos minutos, 5,4 rebotes, que para un center no es ninguna locura, pero sigue siendo sólido para esos minutos, un 73% en sus tiros de 2, ahí está el salto, estamos hablando de un 21% de diferencia entre la temporada pasada y esta, y un 48% de sus triples. Un 48% de sus triples no es ninguna tontería. No es un jugador que tire tampoco con muchísimo volumen desde 3, pero sí que se está tirando pues 2,5 triples por partido. Y en 2,5 triples por partido, ya con unos 16 partidos jugados, que esté tirando un 48% es muy potente. Y por supuesto, en tiros libres sigue en la misma dinámica del año pasado, en vez de un 81% está tirando un 82%. ¿Esto en qué deriva? Básicamente en que el año pasado su true shooting era de un 53%, haciendo un balance entre los tiros de 2, de 3 y el tiro libre, que es pues más o menos ok, simplemente. Para un center ninguna maravilla. Pero este año su true shooting está en el 74%, lo cual lo hace teóricamente el anotador más eficiente de la NBA. Evidentemente, dado que juega solo 19 minutos, tiene menos oportunidades, tira menos tiros, por lo tanto tiene menos margen de fallar. Normalmente los jugadores a lo largo de la temporada van empeorando sus porcentajes a menos que hayan empezado mal. Es muy probablemente Mo Wagner vaya a tirar peor de 2 puntos y especialmente de 3 a lo largo de la temporada. El tiro libre me imagino que seguirá, pero desde luego hay una mejora muy sustancial en el caso de este jugador. Y de hecho esto tampoco indica nada porque al final solo es una estadística más, pero existe una métrica que es la de los promedios de un jugador por 36 minutos. Se estima que 36 minutos es lo que juega normalmente un titular, un jugador clave del equipo, juega unos 36 minutos por partido. Según esto, Mo Wagner esta temporada, que está jugando 19 minutos, recordemos, en caso de jugar 36 minutos, se supone que promediaría 23 puntos por partido y 10 rebotes. Esos son números realmente de un pivot all-star. Evidentemente no creo que este sea el caso. Mo Wagner, lo bueno es que es un jugador muy joven, puede seguir mejorando todavía, pero ahora mismo la mayoría de estos minutos son minutos contra suplentes de otro equipo, eso también es algo a tener en cuenta. Aún así tiene mucho mérito, evidentemente, y es un jugador que tiene sus cosillas, aparte del tiro de 3 y de que es más atlético de lo que uno espera. Es un jugador muy físico y que pelea mucho el rebote realmente. Lo he visto ya varias veces intentar irse de su defensor botando. Tiene sus truquillos. Pero bueno, voy a hablar básicamente ahora de las dos claves por las cuales Mo Wagner ha mejorado tanto su tiro, y es su eficiencia, y es la selección de tiro. Ahora mismo estaréis viendo una gráfica. Si habéis visto mi vídeo sobre James Harden, este tipo de gráficas os sonarán porque básicamente es el mismo estilo, es una gráfica de selección de tiro, ¿vale? Tenéis dos gráficas delante, está la gráfica de selección de tiro del año pasado, 2018-2019, y la actual, 2019-2020. Para empezar, hay una diferencia fundamental, y es que, bueno, hay un quesito que ha desaparecido y otro que es muy grande. Voy a desglosarlo, ¿vale? En su temporada pasada, Mo Wagner tiraba más triples que cualquier otra cosa, un 45% de sus tiros eran de 3. Tras esto, un 37% de sus tiros eran pegados al aro, entre 0 y 90 centímetros, un 14% eran entre 90 centímetros y 3 metros, o sea, de cerca del aro, y solo un 4% eran tiros de media distancia lejanos, digamos, o sea, más allá de 3 metros, entre 3 metros y la línea de triple. Estos tiros nunca han sido muy eficientes y bueno, tiraba alguno, pero no demasiados. Pero es que este año Mo Wagner ha cambiado totalmente su estilo de juego. Para empezar, ahora lo que más tira no son triples, son tiros de media distancia. Se está tirando un 47% de tiros, no de media distancia, perdón, de 2 puntos. Un 47% de sus tiros son a menos de 90 centímetros del aro, o sea que son bandejas o mates o finalizaciones muy cerca del aro. Estos son los tiros más eficientes de la NBA y es donde está tirando. Si no es esa la situación en la que se encuentra, no se la tira, y eso se nota. Un 33% de sus tiros son de 3.
está tirando muchos menos triples, pero los está tirando con más acierto, triples en general de más calidad. Cuando está solo detrás de la línea de 3 y sin un defensor es cuando las tira, y por eso está teniendo una eficiencia tan alta. Evidentemente, si tiraba con mayor volumen se reduciría esto, pero ahora mismo está eso, siendo muy selectivo con sus tiros y se está notando. Y por último, el tercer quesito, un 20% de sus tiros son tiros entre 90 centímetros y 3 metros de lado. O sea, los tiros más ineficientes que está tirando ahora mismo Mo Wagner son estos, son solo un quinto de sus tiros y aún así son tiros bastante sólidos. Como veis, ni siquiera está el cuarto quesito. El 4% del año pasado de tiros entre 3 metros y la línea de 3 es que básicamente está tirando un 0,1% de eso, o sea, ni siquiera se contemplaría en el quesito. Me parece que la temporada se ha tirado 1 o 2 tiros de más allá de 3 metros y dentro de la línea de 3. O sea que Mo Wagner se ha centrado muchísimo en tirar los tiros más eficientes que puede cerca del aro y los triples cuando está solo, y como resultado ahora mismo está siendo pues eso, el jugador más eficiente en anotación de la NBA. Esto, como he dicho antes, salvando las diferencias, estamos hablando de un suplente y de un jugador que no juega contra titulares y que, bueno, al final juega solo 19 minutos por partido. Pero cuando menos es curioso, sorprendente y tiene mucho mérito por su parte, y tal vez esto se traslade en que a la larga Mo Wagner sea un jugador muy sólido para los Wizards. Y bueno, esto ha sido todo, simplemente quería probar este formato nuevo, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor, comentádmelo, y si tenéis alguna idea de otro jugador, es más que recibida. Así que nada, que tengáis un buen día, adiós.